Hola amigos, bienvenidos a mi canal Animanualidades. Hoy vamos a realizar un hermoso bonsái con Shakira y lentejuela. Si no están suscritos, los invito a que me apoyen con su suscripción y su like. Los materiales que vamos a utilizar son lentejuela, esta es color amarillo, es de la pequeña. También Shakira amarilla matizada. Pinzas para sujetar y recortar, cinta Floratep color café, alambre de aluminio o galvanizado, el que encuentren. Este es de un cable calibre 6, pero no lo vamos a quitarle las hebras, lo vamos a utilizar así. El cobre que vamos a utilizar es el calibre 26. Comenzaremos quitándole solamente 2 hebras a cada una de los rollos de alambre. Para que nos sea fácil hacer la estructura. Una vez que lo quitamos, los vamos a poner de esta forma y los vamos a unir. Unimos la siguiente, quitándole también. A esta le estoy quitando 3. Y la voy a poner por este nivel. Y de la misma manera se va a enrollar. Ponemos el siguiente, al cual también le quité. La ponemos de esta forma. Continuamos poniendo otra. A esta le quité 2 hebras. Darle otra, en total le quité 3. Y de la misma forma la unimos. Los tramos de alambre son de 30 centímetros. Conforme vayamos poniendo los alambres, siempre hay que ir visualizando cómo queremos que quede nuestro arbolito y también de qué tamaño quieren que quede su arbolito. En este caso el arbolito viene quedando de 30 centímetros de altura. Ahora vamos a poner las hebras que estuvimos quitando, las vamos a distribuir. Y vamos a comenzarlas a separar.
La idea de no deshebrar los alambres al principio como he hecho en otros trabajos es porque quiero que el tronco vaya quedando grueso. Y porque les estoy dando otra forma, otra idea de cómo hacer el tronco para sus bonsáis. Seguimos separando las ramitas y dándole forma. Este bonsái no lo vamos a hacer recto, lo vamos a hacer curviado. Cuando se trabaja con el alambre de aluminio es muy fácil porque es suave, pero también se ensucia uno mucho las manos, pero no hay nada que el agua y el jabón no solucionen. Así es que les recomiendo utilizar más que el galvanizado, el de aluminio para hacer las estructuras de los bonsáis. Recuerden, este es calibre 6. Compré un tramo de alambre de calibre 6 y le quité el forro y es el que estoy utilizando. Seguimos separando las ramas. Otra cosa, entre más ramas saquen, más adorno van a tener que hacerle. Curviamos bien también la base. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle más refuerzo al tronco. Esto es el tip para las personas que no vayan a hacer el proceso de ponerle yeso. Entonces lo van a poner más grueso para que se vea la diferencia entre el tronco y el resto del árbol. De todos modos, si deciden después ponerle el yeso, no afecta en nada el que le hayan puesto bastante refuerzo. Una vez que ya sacamos todas las ramas que vamos a utilizar, las vamos a apretar bien. Todos estos los vamos a apretar.
Una vez que ya lo hicimos, ahora vamos a ponerle a la base cinta. Esto lo vamos a hacer porque como le pusimos refuerzos, quedan los pedazos de aluminio o los picos del aluminio salidos. Entonces, para que no rompa la cinta Floratep, vamos a ponerle un poco de cinta. Este es masking o no sé cómo lo llamen ustedes. Y ahora sí vamos a forrarlo. Esto es en el caso de las personas que no le vayan a poner yeso al tronco. Entonces le ponen esto. Si le van a poner yeso al tronco, no necesitan hacerlo. Pasamos bien la cinta cubriendo todo lo que es el aluminio. Esto lo vamos a hacer con toda la estructura. Todas las ramas, todo va a llevar cinta. Va a ir totalmente forrado hasta las puntas. Aquí les voy mostrando, voy forrando hasta las puntas y continuamos forrando el resto del árbol. Una vez que ya tenemos todo nuestro árbol totalmente forrado, dejamos el espacio que es la base que va a ir en el yeso y vamos a hacer lo que van a ser las ramitas que va a llevar nuestro bonsái. Cortamos 35 centímetros de alambre, este es calibre 26, y vamos a insertar 5 chaquiras, solamente 5 piezas. Y ahora vamos a insertar una lentejuela, esta con el brillo hacia arriba. Insertamos ahora 2 chaquiras y nuevamente otra lentejuela con el brillo hacia arriba. Dos chaquiras, otra lentejuela, dos chaquiras, otra lentejuela, dos chaquiras nuevamente y otra lentejuela. Una vez que ya insertamos 5 lentejuelas, vamos a insertar nuevamente 5 chaquiras, ponemos el alambre a la mitad y vamos a hacer una ruedita, enrollamos bien dando una separación de más o menos 1 centímetro o unas 8 vueltas. Repetimos el mismo de insertar 5 chaquiras, una lentejuela, 2 chaquiras, una lentejuela, así 5 veces las lentejuelas y luego 5 chaquiras, perdón. Y hacemos la siguiente ruedita.
Enrollamos hacia abajo y vamos a repetir el mismo procedimiento de las 5 chaquiras, las 5 lentejuelas y nuevamente al último las 5 chaquiras. Esto lo vamos a hacer 5 veces, 5 rueditas en una ramita. Una vez que ya hicimos todas las ramitas, vamos a unirlas en pares. De esta forma, unas las vamos a dejar solas y otras doble. La mayoría va a ir doble. Y las vamos a comenzar a poner. Y las vamos a sujetar con nuestra misma cinta. Le vamos a dar bien vueltas porque si no se sueltan las ramas y no queremos eso. Para este arbolito yo utilicé 55 ramitas de chaquira y lentejuela. Aquí vamos a poner otra ramita, igualmente doble. Vamos a pasar la cinta entre el alambre para que también sujete bien. Y forramos el resto del cobre para que no se vea. Así continuaremos poniendo el resto de las ramitas en cada punta de la estructura. También pongan ramas en esta parte de su árbol, no nada más en las puntas. Pongan ramas en esta parte de aquí dobles, pero también pongan ramas simples, que sea nada más una sola, como en este caso. Y que no quede muy largo lo que es la ramita, para que no sobresalga mucho.
Así tiene que ir quedando su arbolito. Una vez que ya pusimos todas las ramitas, ahora lo vamos a poner en yeso. Voy a utilizar este trastecito y esta es venda con yeso, ya lo tiene agregado. Le vamos a poner al tronco más alambre de esta forma, no importa cómo lo pongan, pero que quede un poco más grueso. Y le vamos a hacer los piecitos para darle más cuerpo cuando lo pongamos en el yeso. No vamos a hacer todo el alto del traste, lo voy a poner a la mitad y que quede en medio. Aquí yo puse 10 cucharadas de yeso, no llega ni a la mitad del traste, y le voy a agregar el agua y con un palito o una cuchara vamos a disolver bien el yeso. Una vez que ya quedó una mezcla homogénea, vamos a poner nuestro arbolito. Lo vamos a poner en medio. Y con un palito vamos a agregarle o untarle de la misma mezcla de yeso. Bien. Pueden utilizar gasas para hacer el grosor del tronco. Yo en este caso voy a utilizar esa venda que es para enyesar, ya trae el yeso incluido, porque ya la tenía ahí, nada más que ya es un poquito, ya la tengo desde hace mucho tiempo, entonces ya el yeso como que ya no quiere agarrar muy bien, pero me sirve la venda. La voy a poner a remojar. Que se suavice bien. En mi caso el yeso ya tiene tiempo, entonces le voy a agregar unas cucharadas de yeso. Lo que quiero es que quede pastoso. Y que se suavicen bien las vendas para poder manejarlas. Una vez que ya están suaves las vendas, vamos a empezar a ponerlas a nuestro arbolito. Las vamos a poner como abrazando el árbol, como si lo estuviéramos cubriendo, el puro tronco del arbolito, en todo lo que es el área donde pusimos el alambre de aluminio. Que no quede achipotada la venda, la vamos a poner estirada y que abrace bien todo el aluminio. Continuamos poniendo más pedacitos de venda. Así tiene que ir quedando.
Si ven, va engrosando más lo que es el tronco. Voy a ponerle otra venda, otro pedacito de venda. Pueden utilizar venda o pueden utilizar gasas o pueden utilizar de esas con las que hacen los pañalitos a los niños de tela, de ese tipo de tela. No recuerdo cómo se llame, pero es de algodón. Pueden recortar pedacitos y esos los pueden poner en el yeso. Y de la misma forma irlos poniendo a nuestro árbol. Aquí yo voy a poner nada más hasta donde inicia la primer rama, la primer desviación de la rama, pero le voy a untar yeso hacia arriba para que no quede, no se vea la unión de la venda con lo que es el arbolito. O sea, voy a untarle aquí también y así se va a ver como si fuera uno solo. Una vez que pusimos todas las vendas, en la parte de arriba le vamos a tallar con nuestros dedos para que pierda la forma de lo cuadrado de la venda y quede lisito. Aquí voy a poner otra en la parte de hasta abajo. Traten de untar bien hasta lo que es la base. Que quede como si fuera uno solo. Yo en mi caso no lo voy a dejar así. Yo le voy a poner piedritas para decorarlo. Pero en caso de que quieran ponerlo así, le pueden hacer las raíces. Enrollamos la venda de esta forma y se las vamos a poner sujetándolas con el mismo yeso. El yeso de la base no está totalmente seco, está ligeramente húmedo y así se sujeta mejor el trabajo. Ahora sí, ya lo puse a secar y así quedó. Ahora lo que vamos a hacer es que con una brochita le vamos a quitar todos los pedacitos como piedritas, que quede lisito así. No lo vayan a lijar porque que no quede totalmente liso es lo que lo hace más real a la hora de pintarlo. Por eso no lo lijen, solamente pásenle la brochita para que le quiten todas esas piedritas y cuando lo vayamos a pintar no se vayan a ir quedando en lo que es la brocha. Esta es la pintura que yo voy a utilizar, es cualquier tipo de pintura, lo pueden comprar en una mercería o en una tienda de cosas de pinturas para niños, para la escuela, papelería, una papelería. Es pintura común y corriente, vinílica. Nada más le eché un poquito de agua porque estaba muy espesa y como es yeso absorbe mucho la pintura, entonces le puse un poquito de agua. Y así vamos a continuar pintando todo el tronco y la base y la podemos decorar al gusto que ustedes quieran. Yo les dejo unas ideas en lo que son las fotos del principio y de ahorita. Y así queda terminado nuestro hermoso bonsai. Les doy las gracias como siempre por ver el video. No olviden apoyarme compartiendo, dando like y suscribiéndose para motivarme a seguir subiendo más tutoriales. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.